Bien, pues antes de leer estas lecturas, quiero decirles algo, que estas lecturas casi no nos gustan a nadie, estas lecturas que vamos a hacer ahora. O sea, estas partes de la Biblia no nos gustan, porque nos gustan más las partes de la Biblia donde nos habla de que Dios nos ama, de que el Espíritu Santo nos consuela, de que Dios nos bendice mucho y todas esas cosas que nos caen bien a nuestro corazón. Pero aquí estas partes casi no nos gustan. Estas lecturas, como verán ustedes, pues son lecturas que nos ponen a pensar cómo está nuestra vida de fe, cómo estamos practicando nuestra vida de fe. Vamos entonces a empezar a leer. Dice aquí así, es la primera lectura, es del profeta Jeremías, capítulo 38, versículos de 4 al 6 y del 8 al 10. Y dice así: durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, vamos a acordarnos de lo que les dije al comenzar, de que estas partes de la Biblia casi no nos gustan. Nos gusta el relato, pero no nos gusta el compromiso. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Porque las personas que tienen fe, a veces por la fe que tienen que padecer. Y eso es lo que no nos gusta: padecer, sufrir, ser despreciado por los demás. ¿A quién le gusta eso? A nadie nos gusta que nos desprecien, a nadie nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir por la fe. Así es, esa es la realidad. Preferimos más bien que la fe sea una fe suave, una fe que no moleste, una fe que sintamos bonito y que no nos pase nada. Esa es la realidad. Sino, ¿qué opina usted? Meditemos un momento en eso que les digo y ahorita continuamos.
Bien, ¿qué le pasó a Jeremías? Por la fe que tiene en Dios y por querer hacer su voluntad, ahí vemos qué fue lo que sucedió. Lo hundieron en un pozo, lo echaron al pozo, ahí, porque lo que hablaba de Dios no le gustó a la gente. Entonces, está sufriendo Jeremías por eso. Como les decía, eso no nos gusta a nosotros, que nos pase eso. Por eso es que a veces no nos comprometemos con Dios firmemente, porque tememos a eso. Tenemos miedo a eso, tenemos miedo al que dirán. Entonces, más vale no hacer nada, quedarse callado, porque eso nos compromete y nos hace sufrir, vivir el Evangelio. Pero es necesario que así pase. Si no, pues no estamos bien, no estamos practicando bien la fe. En otras palabras, tenemos que sufrir por la fe. La fe nos va a dar consuelo, paz, tranquilidad, porque Dios nos va a consolar con el Espíritu Santo. Pero también tenemos que sufrir por seguir a Dios, por seguir a Cristo. Vamos a ver ahora la segunda lectura, que es Hebreos 12 del 1 al 4. Y dice así: hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Si ven ustedes, pues como aquí el apóstol San Pablo nos habla sobre eso, que hay que estar con ánimo, porque dice aquí que no nos han pasado muchas cosas graves, o sea, muchas cosas se dice que han sufrido ellos, ¿verdad? Pero no han llegado a derramar la sangre, dice, en la lucha contra el mal, contra el pecado. En otras palabras, pues hay que estar luchando contra el pecado. Y eso cuesta, no es fácil. No es fácil dejar un vicio, no es fácil orar, hay que dar tiempo para orar. No es fácil amar, no es fácil soportar lo que nos digan por seguir a Cristo, no es fácil. Entonces, casi por lo general, la mayoría de nosotros no queremos sufrir nada. Esa es la realidad.
Y mientras no queramos hacer eso, o sea, mientras no aceptemos eso, no podemos avanzar mucho en la fe. Así es que si tenemos fe, tenemos que comprometernos con Dios y esto nos va a acarrear problemas y dificultades, cosa que uno no quiere. Ahora vamos a pasarnos al Evangelio. El Evangelio dice así, es Lucas 12, del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía ya que estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. Y aquí en delante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Así dice Jesús, de aquí en delante. Es decir, Jesucristo viene, deja su evangelio, deja su enseñanza, y empieza a haber dificultades en el hogar. Nos está contando aquí Jesús qué dificultades en el hogar. Estoy hablando de aquel tiempo. En aquel tiempo, ¿qué dificultades había? Que unos querían seguir a Jesucristo y otros no. Porque unos creían en Cristo, otros no creían. Entonces surgía esa división. Surgió esa división. A tal grado surgió esa división que al final Jesucristo forma su iglesia, forma su grupo, y la antigua religión, que es los judíos, se quedaron con esa antigua religión. No quisieron entrar, no quisieron seguir a Jesús, no quisieron entrar a la iglesia, a la congregación que hizo Jesús, a la congregación que fundó Jesucristo, nuestro Señor, que ya sabemos que es la Iglesia Católica. Entonces, pues, surgió esa división. Imaginemos, pues, un hogar diciendo, por ejemplo, una hija de la familia: yo sí creo en Jesús. Imaginemos a la mamá: no sigas a esa persona no viene de Dios. Nosotros somos judíos, no tenemos por qué andar siguiendo a Jesús. Que vamos a ver lo que digan nuestros sacerdotes, los que dirigen. Pero mamá, unos de ellos sí lo siguen. No. Tú haz lo que yo diga. No, mamá, yo voy a seguir a Jesús. Y ya empieza la división ahí. Y imaginemos también el papá contra un hijo, tal como dice Jesús, y empieza la división. Entonces, ese es el tipo de división que trae Jesús. No hay que confundir las cosas, porque actualmente actualmente está la iglesia que Cristo dejó en la tierra, que es la Iglesia Católica. A veces pueden decir los que no son católicos: nosotros estamos en otra iglesia porque Jesucristo vino a traer división. Están interpretando mal la Sagrada Escritura. No, Dios no quiere que estemos divididos. Dios quiere que estemos unidos, pero unidos en su iglesia. Entonces no hay que confundir esas cosas. Bien, entonces pues Jesús quiere que nosotros estemos unidos, pero
Cuando surge división en nuestra familia, ahora actualmente en nosotros, también puede suceder así, de que unos no siguen a Jesús y otros sí, de que unos se comprometen con Dios y otros no. ¿Cómo es esto? Sí. Por ejemplo, la señora de la casa, la mamá, dice así: yo ya me voy a misa. Y entonces el papá o el esposo dice: ¿para qué vas tanto ahí? Yo no es necesario ir tantas veces a misa, no, más que una vez. O puede decir: no, yo no voy a eso no me gusta a mí. Oye, pero si nos casamos allí en la iglesia. Sí, pero yo no, ya, eso es para ti, si tú quieres ir, ve, si no, no. Y otros hasta se pelean con la esposa porque quiere venir a misa. Entonces también surge eso, surge una cierta división. No que se separen las familias, sino que hay división en el hogar debido a esto. O bien también un joven que viene a misa es criticado por los demás jóvenes. O bien también un joven que está estudiando la palabra de Dios, que está leyendo la Biblia, le hacen burla a los demás. Esto puede darse así. Ahora, pasando a lo que dijo Jesús. Dijo Jesús así: he venido a traer fuego a la tierra. Y también dice que está esperando que venga ese bautismo. Dice: como mi angusto mientras llega. ¿De qué bautismo Jesús dice? Habla del bautismo de sangre, de su muerte en la cruz. Él desea salvarnos a través de su muerte. Él desea darnos vida a través de su muerte a toda la humanidad. Por eso, Él desea hacerlo ya y a terminar con su obra. Ya Él desea establecer en el mundo la salvación que antes no había. Ya sabemos que antes de la venida de Cristo, nadie podía ir al cielo. Y Jesús viene y con su muerte se abre el cielo para que todas las personas creyentes se vayan al cielo. Si la vida de ellos, claro, es conforme al Evangelio, conforme a lo que dijo Jesús, claro está. Entonces, pues, eso es lo que dice ahí. Entonces Jesucristo trae un fuego a la tierra. Y ese fuego es precisamente que arden aquellas personas que quieren seguirle, que creen en Él, y que hay ese fuego de fe que tienen, que por causa de ese fuego que tienen, son capaces de sufrir, ¿sí? Son capaces de soportar burlas aún dentro de la misma familia por querer practicar la fe. Bueno, como les dije al principio, vemos pues que estas partes de la Biblia a veces no nos gustan, porque no nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que hablen mal de nosotros, no nos gusta que nos desprecien, no nos gusta que nos digan fanáticos, no nos gusta que nos digan que eso no es, lo que hacemos no es correcto, que eso es para los curas, para las monjas, y tanta cosa. Pero si usted hace caso de eso, entonces no se va a comprometer con Dios, no se va a comprometer con Él. Esto es, pues, mi comentario. Que Dios les bendiga. No faltemos a misa el domingo.